Ok, en cuanto al tema de, si de las lenguas, contestando un poquito si hay alguna base, esencialmente en Hechos vamos a estar viendo mucho esto. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? En Hechos se hablan lenguas en varias ocasiones y vamos a estar viendo por qué, para qué función tienen las lenguas. Yo les mencionaba que en mi opinión, yo creo, eso es mi opinión, o sea, yo no soy dogmático en cuanto a esto, creo que puede haber otra explicación. Lo que le sucede al que habló en lenguas fue esencialmente una hipnosis. Yo pregunto, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la hipnosis? A lo mejor es otra palabra, no precisamente hipnosis, encantadores. Para mí es lo mismo. O sea, el encantador de serpientes que hizo con la serpiente, la hipnotizó. Entonces, para mí el tema de la hipnosis es parte de las cosas que la Biblia prohíbe. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo ahí en muchas iglesias están haciendo manipulación a través de hipnosis. ¿Qué vamos a ver ahora en cuanto a las lenguas? Yo les comentaba hace un momento que la gente opina que las lenguas, o sea, los carismáticos opinan que las lenguas son una segunda gracia que pueden recibir, que deben pedirla, porque de lo contrario quedan como cristianos relegados, como cristianos que nunca alcanzaron la plenitud. Ahora, no importa tu vida, lo importante es que hables en lenguas. Y conoces a cristianos pentecostales que hablan en lenguas cada domingo en la iglesia y su vida es un desastre. Y otros que son bien sinceros y quieren hablar en lenguas y ruegan para hablar en lenguas y están yendo a retiros y todo y tienen vidas ejemplares. Entonces, ellos mismos, si tú argumentas esto, ellos mismos se pueden dar cuenta que cristianos que hablan en lenguas no significa ser cristianos espirituales. Muchas veces las lenguas es más bien lograr aparentar algo. Y eso sí lo notan ellos, lo pueden, entonces, se dan cuenta. Entonces puedes tú platicar con ellos y preguntarles, y si la iglesia tiene por ahí algún cristiano hipócrita, que como casi ninguna tiene, se van a dar cuenta ellos que el tema de las lenguas no es sinónimo de espiritualidad. En la Biblia, ¿qué significan las lenguas? Hay una regla que yo les he mencionado que es muy importante utilizar. La regla de la primera aparición. ¿Qué significan las lenguas en la Biblia? Primera aparición de las lenguas, ¿dónde? En la Torre de Babel. Ahora, ahí, en la Torre de Babel, ¿fue una bendición las lenguas? No, para nada, no fue una bendición, fue un castigo, fue un juicio. Pero vamos a ver más apariciones de las lenguas. Por ejemplo, está aquí en el apunte, Jeremías, capítulo 5, versículo 15. Piensa, métete un poco en el contexto del judío. Muchas cosas que tiene el libro de Hechos, Lucas en particular, al escribir Hechos, cuando lo escribe, préstenme atención por favor en esto, cuando Lucas escribe en un contexto semita, judío, él piensa como judío, conoce la manera de pensar del judío y escribe en base a ese contexto. Entonces tenemos que meternos nosotros en el contexto. Por eso les pido yo que hagan este estudio de los contextos en los cuales se desarrolla el libro de los Hechos. El judío, ¿qué pensaba? Cuando ya vas al contexto griego o al contexto romano, hay otra manera de pensar. Pero dentro del judío, cuando escucha lenguas, ¿en qué piensa? El judío promedio conoce la Biblia, conoce la historia del Génesis, conoce las profecías. Y cuando piensa en lenguas, ¿qué ve? Cumplimiento de profecías. Ahora, las lenguas, primera aparición es Babel. Y vamos a ver un poquito más en lo que ocurre como aquí. Fíjate, antes de que veamos esto de Jeremías, ¿cuál era la orden que el hombre desobedeció cuando Dios tuvo que confundir al ser humano con lenguas?
Dispérsense y llenen la tierra. ¿Y qué dijeron? Hagámonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue a los cielos, por si fuésemos esparcidos por toda la tierra. ¿Quisieron esparcirse? No. Llegamos a Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y predicar. Ahora, ¿cuál era la orden? Ir al mundo y predicar. Esas naciones que habían comenzado allá en Génesis capítulo 10, la dispersión de las naciones, cuenta, ustedes saben que Génesis 10 cronológicamente ocurriría después de Génesis 11. Génesis 10 cuenta cómo todas las naciones se dispersaron. Génesis capítulo 11 cuenta qué fue lo que causó esa dispersión, que fue la Babel, y narra a dónde se fue cada uno de las diferentes tribus que estaban ahí, en Génesis capítulo 10. De alguna manera lo que ocurre aquí en el Pentecostés es un Babel a la inversa. Porque allá en Babel hubo confusión de lenguas y nadie se entendía. Y acá hubo lo contrario, justamente lo contrario de Babel. Babel tiene que ver con la dispersión de las naciones. Y acá el Pentecostés inicia el llevar el evangelio ¿a dónde? A todas las naciones. Dios tenía un plan. Desde allá de Génesis capítulo 10 que dispersa a las naciones, desde la salida del arca que dicen ir y llenar la tierra, Dios tenía un plan para con las naciones. En tus simientes serán benditas todas las naciones, dice el pacto abrámico. Entonces, el plan de las naciones que se va desarrollando desde Génesis llega aquí a Hechos capítulo 2. Las lenguas son un paralelo inverso, un antitipo de lo que es Babel, lenguas, pero al revés. Aquí cada uno le escucha hablar en su propia lengua. Allá cada uno hablaba en su lengua y no se entendían. Acerca de esto saco una aplicación que hasta me dio mierito. Pero, ¿cuál es la orden para el cristiano? Ir a todo el mundo y llevar el evangelio en todo el mundo. Dispérsense. ¿Y qué va a hacer Dios si no obedecemos? Muchas veces, yo creo que Dios permite divisiones de iglesias para lograr su plan. No es la voluntad de Dios. Dios quería que obedecieran desde que salieron del arca y se dispersaran. Pero no quisieron. Entonces Dios confundió las lenguas. Y hoy yo creo que Dios utiliza diferentes medios. Vamos a estar estudiando también ese tema, cómo Dios puede usar lo que Él quiera. Y Dios puede usar las mega iglesias y las mini iglesias. Y Dios puede usar los ministerios y Dios puede usar ministerios aún con los cuales yo no estoy de acuerdo. Y Dios puede usarlos para ganar gente. Yo no soy quien para decirle a Dios cómo trabajar. Pero muchas veces cuando rechazamos nosotros obedecer a Dios, Dios puede dar su martillazo de juicio para que se cumpla su voluntad. Yo crecí en una iglesia que cuando yo me convertí tenía 30 miembros. Más o menos al año me fui a instituto bíblico y en ese momento eran 70 miembros en la iglesia. A los 4 años, que yo estuve ya en el instituto bíblico en mi 4º año, eran 30 alumnos de mi iglesia estando en Argentina. Y yo decía, bueno, ¿quién se quedó allá? Pues ya están todos acá, toda la iglesia está acá. Bueno, ¿qué pasó? Cuando regresamos del instituto bíblico, yo regresé en el 2º año, la iglesia iba por los 300 miembros, y cuando regresé al final de mi 4º año, la iglesia tenía 700 miembros. O sea, la iglesia creció mucho, era una muy buena iglesia, pero cerrada. A fin de cuentas, por situaciones, la iglesia terminó dividiéndose, y actualmente somos como 5 iglesias que surgieron de esa división de la iglesia. La iglesia continúa ya con un promedio de 300 personas, mucho menos de lo que era en ese tiempo, y cayó hasta como a las menos de 100 en un momento, y ya está creciendo otra vez. Pero yo creo que Dios muchas veces permite la división y aún en su juicio saca a la luz ciertas cosas para dividir, porque nosotros no queremos obedecer. Así que sé cuidadoso tú también en cuanto a siempre seguir lo que Dios quiere, porque Dios puede lograr su voluntad a pesar de ti.
y causar divisiones y usar tus propios pecados para juzgarlos y dividir y llevar la palabra. Ahora, no es lo que podríamos llamar la voluntad directiva de Dios, sino más bien lo que podríamos llamar la voluntad permisiva de Dios, que todos, hay muchos ahí que tienen diferentes opiniones al respecto, pero entender, sí me entienden a qué me refiero, ¿no? Las lenguas en Babel entonces fueron señal de juicio. En Jeremías capítulo 5, versículo 15 dice: He aquí, traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, cuya lengua ignoráis y no entenderáis lo que hablare. Esos pueblos de lengua de tartamudos, decía en un momento. Ahora, cuando escuchaban los judíos acerca de otras lenguas, tenían miedo, porque había profecías que decían: yo voy a traer gente de otras lenguas. ¿Cómo se cumplió esta profecía de Jeremías? Con Babilonia. Vinieron los babilonios, conquistaron, ¿y qué sucedió con Israel? Destruida. ¿Qué comenzó? Lo que ya mencionaba ayer, la primera diáspora, el exilio, dispersión por la tierra. Lenguas en Babel significó ¿qué? Juicio y dispersión. Jeremías, lenguas. ¿Qué significa para Israel? Juicio y dispersión. Otro pasaje más tengo aquí. Está Isaías 28, 11 y 12. Dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. En otras lenguas y por otros pueblos hablaré a este pueblo, y ni aún así me oiráis. Y ese versículo lo citan después en los sermones, Pedro. ¿Por qué? Porque lenguas, sinónimo de juicio, juicio como dispersión. Siguiente pasaje que vamos a ver, estamos Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuál era la consecuencia de las maldiciones del pacto mosaico? Dispersión, juicio y dispersión. Serán dispersos en toda la tierra. Ahí en Deuteronomio 28, 49 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como el águila, nación cuya lengua no entenderáis. La palabra lenguas está dentro del pacto mosaico y tiene que ver con juicio y dispersión. Versículo 63, Deuteronomio 28, 63. Dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú, ni a tus padres, al leño y a la piedra. Entonces, tenemos la idea. ¿Qué es lo que viene a la mente del judío cuando escucha lenguas? Juicio, dispersión. ¿Y qué era lo que la nación de Israel tendría si no escuchaba la palabra de Dios? Juicio y dispersión. Cristo fue el verbo encarnado, la palabra encarnada. Y entonces cuando se ofrece a los judíos el reino, debían ellos aceptarlo. De lo contrario, iba a venir el cumplimiento de estas profecías, juicio y dispersión. Entonces las lenguas son señal, en este caso, al pueblo de Israel. Juicio a Israel por su incredulidad. Y mira, vamos a darle vuelta ahí a la página. Primera de Corintios, capítulo 14, 21 y 22. Acompáñenme ahí. Está interesante que estén las materias de Corintios y de Hechos juntos porque se complementan muchas cosas. Primera de Corintios 14. Así no necesito también explicar tanto. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 21.
aplicando justamente a las lenguas, rescata este versículo y dice, en la ley está escrita, en otras lenguas y con otros labios hablaré ¿a quién? A este pueblo. ¿Quién? Judíos. A los judíos, no a otros, no a gentiles, no a pentecostales. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirás, dice el Señor. Así que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora, aquí, en este pasaje, la palabra incrédulos no se refiere a gentiles. Gentiles eran gentiles, punto. ¿A quién se refiere cuando dice incrédulos? Judíos. Judíos incrédulos. Porque dice a este pueblo. Y ni aún así me veráis, no creeréis. ¿Quién? Los judíos. Entonces las lenguas son una señal ¿a quién? A los judíos. Señal de que vendrá juicio y señal de que en consecuencia habría dispersión. Siempre en la Biblia es así. Así que la lengua no tiene nada que ver con una bendición. ¡Ay, quiero hablar en lenguas! Bautízate también con el fuego de Mateo 28. O sea, no sabes lo que pides. Entonces, eso es lo que las lenguas traen. Ahora entendemos por qué las lenguas son inoperantes. ¿Qué objetivo tienen hoy? Es como el pecado imperdonable. ¿Lo puedo cometer yo hoy? Alguien me preguntaba, ¿lo puede cometer un judío hoy? No, porque no se le está ofreciendo el reino. Al judío hoy se le predica el mismo evangelio que a nosotros. Esa es la esperanza del judío. Que Dios cumpla sus pactos a su tiempo con ellos es distinto. Pero la esperanza de salvación para un judío está en Cristo. No hay, fuera de Cristo no hay salvación. Ni para el judío, ni para nadie. Entonces, no es posible cometer el pecado imperdonable. No tiene ningún propósito el don de lenguas hoy en día. Yo creo que si Dios quiere que alguien hable en lenguas, claro que lo puede hacer. Pero conociendo el carácter de Dios, ¿por qué Dios haría algo que no tiene ningún propósito? Cuando las lenguas son señal a los judíos, a los incrédulos judíos. Dice el apunte, ahí en la página 6, el segundo cumplimiento mencionado en el Nuevo Testamento, el primer cumplimiento básicamente fue Nabucodonosor y Asiria, cuando conquistan Israel y Judá. Pero el segundo cumplimiento que se menciona ahí en 1 Corintios, esos incrédulos se lleva a cabo con Tito. Dice, hubo un tiempo de gracia para Israel hasta la caída de Jerusalén en el año 70. Luego fueron dispersos a toda la tierra. Vino Tito con los romanos, destruyeron Jerusalén y hubo dispersión y comenzó lo que los judíos conocen como la gran diáspora. Dice, con la comisión de Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, las lenguas en Pentecostés, Dios revierte el juicio a las naciones de Babel por la confusión de las lenguas. Donde el mandato era multiplicados y llenar la tierra, ahora es, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El juicio profetizado había tenido cumplimiento histórico a través de Asiria y Babilonia, y estaba a punto de caer de nuevo sobre ellos por el rechazo de Cristo. Las lenguas fueron señal a los judíos de que un nuevo pueblo era adoptado por Dios. Vean Romanos 11, 10, 19. Alguien que me ayude a leer, por favor, esos versículos. Romanos 11, 11. ¿Alguien lo tiene? También digo, no conocido de Israel, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces aquí está hablando de que Dios iba a provocar a celos. ¿A quién? A los judíos, con un pueblo insensato, o sea, nosotros. Una vez tuve la experiencia de que invitamos a un judío mesiánico a compartir ahí en la iglesia, y la pregunta que yo le hice a él fue, ¿cómo le compartes el evangelio a un judío? Vimos varias cosas, por ejemplo, temas a lo mejor interesantes, pero no vitales. No le puedes decir a un judío, te voy a hablar de Dios, ya empezaste mal.
Para él Dios, pronuncia en griego, Dios. ¿Cómo se pronuncia en griego? No hay plumón. Primera palabra, primera letra de la palabra Dios. ¿Qué letra es esa? Eta o zeta, es la misma. Así que Dios se pronuncia Deus o Zeus. Así que para él, le vienes a hablar de Zeus. Así que un judío mesiánico no puede pronunciar Deus o Zeus, porque dice la Biblia, nombres de otros dioses no mentaréis de vuestra boca. Así que ya empezaste mal. Entonces, cositas así que estuvimos viendo ahí, más bien tienes que a lo mejor tratar de pronunciar, si es un judío, tienes que tratar de pronunciar mejor, ellos como no pronuncian ni Adonai, ni Elohim, y menos Jehová, porque Jehová es un intento blasfemo de tratar de pronunciar el tetragrama, ellos mejor dicen Shem, el nombre, para no pronunciar ninguno, por respeto. Pero en fin, este judío decía, la manera más eficaz de predicarle a un judío es provocándoles a celos. Justamente provocándoles a celos, mostrando cómo Dios está cumpliendo sus promesas en otros pueblos. Y esa es la manera de predicar. Y él hablaba mucho, insistía en eso, hay que provocar a celos a los judíos. Y esa es la manera en que ellos se van a acercar, provocándolos a celos. ¿Qué dice Pablo en varias ocasiones? Provocar a celos. Vamos a ver en cuanto a esto también el otro pasaje. ¿Cuál era? Ya me perdí aquí en el apunte. Romanos 11:11. Un nuevo pueblo es añadido a la iglesia y la señal son las lenguas. Romanos 11:11. Muy bien, una vez más aparece ahí ese tema. Por la transgresión del pueblo judío vino la caída y esencialmente se cumple todo esto en el juicio de Israel y Dios agregó un nuevo pueblo, el pueblo cristiano. Ellos tuvieron incluso que modificar su teología para una vez que llegó el cristianismo. Por ejemplo, Isaías 53, antes lo interpretaban como que se refería al Mesías, pero cuando viene Cristo y cumple las profecías de Isaías 53, al fin de que no sea Cristo el que las cumpla, modificaron su interpretación y ahora dicen que el Isaías 53 lo cumple Israel. Israel fue el que sufrió, el que como cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca. La nación de Israel fue la que sufrió todo eso, no propiamente el Mesías. Entonces, el judío de alguna manera lo vamos a poder ganar provocando a celos y haciéndole ver, decía este judío mesiánico, haciéndole ver cómo Dios está bendiciendo hoy en día a otro pueblo. Así entonces, las lenguas manifiestan a los judíos un juicio que se cumple finalmente en el año 70 y viene lo que es la dispersión a todas las naciones. Y dice aquí, voy a leer otra vez el párrafo que leí recién en el apunte. Las lenguas fueron señal a los judíos de que un nuevo pueblo era adoptado por Dios. Pero por ello, también cuando los primeros gentiles se añadieron a la iglesia, ¿qué pasó? Se repitió la señal. Judíos hablaron en lenguas en manifestación ¿de qué? De que habían recibido el Espíritu Santo, de que venía una nueva manera de obrar de Dios, una nueva dispensación. Por ello se repitió la señal de las lenguas. Cuando los primeros gentiles reciben a Cristo y aún un poco antes, cuando los primeros mezclados, los samaritanos, reciben el don del Espíritu Santo, se manifestó como hablando en lenguas. Después de la caída de Jerusalén, las lenguas son totalmente inútiles según el propósito de Dios de las lenguas, que es el de anunciar juicio a su pueblo Israel. ¿Cómo? Dispersándolas por toda la tierra. ¿Quedó claro en cuanto a en sí un panorama de principio a fin de la Biblia, de cuando lo que las lenguas son para el judío? Eso es lo que el judío piensa y ve cuando habla de lenguas, otras lenguas. Nunca las lenguas en la Biblia, nunca las vas a ver como una señal de madurez. Al contrario, se ven en Corintios, lo van a ver
como señal de inmadurez, nunca se ven como señal de espiritualidad, nunca se ven como una bendición. Siempre las lenguas era algo temido por los israelitas porque manifestaba juicio por dispersión hacia otras naciones. Ok, ¿tiempo para preguntas? ¿Así? Anuncia juicio. O sea, las lenguas apuntan a que el juicio viene. Ese es el propósito de la lengua. Siempre las lenguas anuncian que vendrá un juicio. O propiamente sí pueden ser el juicio, como el caso de Babel. En Babel sí fueron, las lenguas fueron el juicio. Pero siempre tiene que ver con naciones. Pero por ejemplo, ¿ahí qué tipo de juicio nos daría en estos dos para encontrar el con el propósito de avanzar a la nueva, ¿no? Vamos a ver el sermón, porque el sermón es un sermón de juicio. Sí. O sea, sí viene anunciando las buenas nuevas, pero el sermón que da Pedro es un sermón de juicio, no es tanto un sermón de qué padre, ya podemos ser salvos. No se predicó el evangelio de la manera que lo predicaríamos hoy. Cree en Cristo y vas a ser salvo, tienes libertad. No, o sea, anuncian más juicio que otra cosa. Tenemos que entrar aquí a esta sección del libro de los Hechos, teniendo en mente qué es lo que los discípulos esperan. Los discípulos esperan la esperanza de los judíos, la instauración del reino. Y lo que ellos menos quieren es que se cumpla la profecía de juicio y dispersión. Ellos quieren que se cumpla el hecho de que Cristo venga y se instaure el reino. Esa es la esperanza y eso es lo que están predicando. Fíjate, vamos a entrar ya aquí en el tema. Versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, aquí antes de entrar propiamente al sermón de Pedro, aclaro en cuanto a esto algo. Dice, a diferencia del bautismo con el Espíritu Santo, que es una experiencia única ocurrida en el momento de la salvación, Efesios 1:13, habla de que habiendo oído, fuiste sellados, oíste y creíste, fuiste sellado. La llenura es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu. Efesios 5:18. Efesios 5:18, ¿alguien lo conoce de memoria? Yo sí me lo sé, pero no me acuerdo cómo empieza. No sembráis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Así nos pasa mucho, ¿no? Yo soy malo para las citas, así que a veces que ocupo la ayuda. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es algo continuo de la vida cristiana. El bautismo ocurre una vez, la llenura debe ser algo continuo. Podemos analizar muchas cosas aquí que además bien se deben de ver en vida cristiana. Por ejemplo, preguntas como, ¿es pecado no ser lleno del Espíritu Santo? Yo creo que sí, porque es una orden. Ser llenos del Espíritu Santo es una orden, y fallar una orden es pecado. Pero también es consecuencia de pecado. Así que hay muchas preguntas ahí que se podrían analizar en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Yo les puse aquí un cuadrito como tema aparte, requisitos para la llenura del Espíritu Santo. Ustedes se los dejo. Muchas veces esos cuadritos, más que ser parte de la materia, son como adicionales para ustedes, ¿no? Aún sirven ahí para un devocional o algo. El hecho es que nosotros sabemos que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se puede repetir, el bautismo no, la llenura se puede perder, el bautismo no. Entonces, eso ahí en Hechos 4:8 y otros vamos a ver que en varias ocasiones se repite este tema de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, eso nada más es mencionado por el hecho del ser llenos. Pero vamos a continuar para avanzar conforme al programa. El sermón de Pedro, versículos 14 al 36. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Vamos a leer 14 al 21.
la explicación de la señal. Ocurrió lo de las lenguas y Pedro va a explicar qué es lo que está pasando. Alguien que me lea, por favor, versículos 14 al 21, con voz fuerte. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que haya el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después del receso lo analizamos. ¿Cuáles son algunos pasajes o versículos en los cuales puedas justificar que son los anatemas? Yo entiendo, yo sí sé, pero ¿cómo se lo puedo justificar a alguien? Muchos lo van a ver en Corintios. Mucho de eso lo van a estar viendo